he estado en campeonatos del mundo, en campeonatos de Europa, he sido medallista en categorías menores. Y justo estaba viendo el ejercicio y me torcí el tobillo. Decía, es que esto no me, o sea, me duele muchísimo. Vamos a ver la marca, vamos a ver la marca, vamos a ver la marca. Donde seas feliz y donde estés bien, allí. Pues récord de España, el segundo de la tarde, ¿eh? Sara Gallego, Si hay algo que se te da bien, aprovechalo. el récord de España. Y le dedico todas mis fuerzas, todas mis esto, y así es como se consiguen cosas. 54-34, récord de España para Sara Gallego, que pulveriza esos 54-87. Sean bienvenidos al cuarto episodio del podcast de The K-Side. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de The K-Side. Hoy puedo decir que creo que tenemos a una de las mejores atletas españolas, o a futuro seguro que lo va a ser, especializada en los 400 metros vallas y que además tiene el récord de España actualmente en su disciplina con tan solo 23 años. Así que hoy os presentamos a Sara Gallego. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te encuentras? Primero de todo, antes de empezar. La verdad que muy bien, justo vengo de una lesión y estoy entrenando, con lo que eso para mí ahora mismo es ya un punto muy, muy guay. Y personalmente estoy en un punto muy, o sea, me encuentro muy bien, estoy muy feliz, estoy muy tranquila, que creo que al final tranquilidad es algo que hoy en día valoramos mucho. Así que nada, tranquila y guay. Muy bien. Bueno, me atreveré a decir que creo que podemos decir que Sara es el presente y el futuro del atletismo español y que yo creo que lo vamos a poder ver mientras te hago la entrevista, porque para quien no lo conozca, quiero que me expliques, ¿quién es Sara? Para la gente que no te conoce. A ver, tengo las dos partes, ¿eh? Tengo la Sara atleta y la Sara para mí. Entonces, lo que es la Sara atleta, pues bueno, es una persona que desde hace mucho que está metida en este deporte, disfruto mucho del atletismo, me especialicé, como has dicho, en 400 metros vallas, he estado en campeonatos del mundo, en campeonatos de Europa, he sido medallista en categorías menores. La verdad que, bueno, creo que tengo un buen recorrido y, como has dicho, pues a futuro aspiro y tengo sueños bastante grandes, pero bueno, creo que es bueno ser ambiciosa. Y luego, en el otro lado, está la Sara divertida, payasa, que, bueno, muy sociable, me encanta estar con amigos, me encanta también la naturaleza, me encanta todo tipo de deportes, bueno, también tengo mi lado tranquilo de, pues bueno, pues leer, de pintar, escribir, etc. Pero bueno, así en general, un poquito global, sería la Sara. Y claro, me dices, me gustan todos los deportes, no sé qué. ¿Cómo decides, cómo es los inicios de decir, venga, voy a poner a hacerme atletismo? ¿Habías hecho antes otros deportes? ¿En qué edad te planteas empezar a hacer atletismo? Un poco, ¿cuáles son los orígenes? O sea, como has dicho, o sea, yo he probado todo tipo de deportes, sobre todo porque mi familia es súper deportista, mis padres siempre han hecho deporte y es como nos han inculcado eso en casa, ¿no? Había probado baloncesto, tenis, vóley, o sea, incluso judo, ballet, o sea, hice de todo. Pero era muy pesada yo en casa, o sea, ella era como así hiperactiva y mis padres decían, esta niña, vamos a ponerle algo, por favor, que se canse, que llegue a casa y a dormir, o sea, que no pare. Y mi padre había hecho atletismo de joven y sabía que eso te dejaba cao. Y mi padre dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a apuntar a la niña al atletismo y verás que se cansa. Y sí, y me llevaban a correr, llegaba a casa reventada, a dormir y decían, esto nos funciona perfecto. O sea, empezó un poquito una excusa para que fuera un poquito más tranquila en casa. ¿Y con cuántos años Con empezaste? 6 años, o sea, muy, muy pequeña. Era eso, era justo la época en la que ya empezaba, pues eso, a hablar, corretear por casa todo el día y tal. Y mira, la niña, vamos a llevarla allí. A que corra, despegue. ¿no? Y que se canse. Tal cual. Y claro, ahora tienes 23, o sea, hace ya mucho tiempo que estás puesta en el mundo del atletismo. Actualmente te dedicas 100% al atletismo, entiendo que mayoritariamente sí. ¿Lo estás compaginando con estudios? ¿Cómo? Lo estuve compaginando durante los 4 años de carrera con estudios y al terminar me puse a trabajar un año y lo estuve compaginando media jornada, bueno, 5 horas laborales por la tarde y por la mañana entrenando. Y justo ahora en enero, o sea, este 2024, he empezado en teoría a enfocarme solo en lo que es atletismo,
por más que nada los Juegos Olímpicos que los tenemos ahora este año. Y era un poquito pues enfocarnos al 100% en eso. Pero bueno, siempre he estado compaginando, creo que es positivo y ahora estoy intentando buscar cositas, pues yo que sé, por ejemplo, estoy haciendo también clases de inglés, o sea, no tener solo al 100% de mi mente atletismo, me gusta tener otras cosas y cambiar un poquito el chip, ¿no? O sea, cuando estoy entrenando y tengo un chip, pero salir un poquito de ahí también creo que es sano. Bueno, creo que luego voy a querer preguntarte un poco por todo el tema de salud mental, que creo que cuando llegas a estos niveles de exigencia, pues tienes como que plantear, o sea, manejar muy bien la mente para no frustrarte. Y yo también quería preguntarte, claro, haces la modalidad de 400 metros vallas. ¿Cómo llegas a decir, venga, voy a hacer esto? Porque claro, imagino que tú vas probando, vas encontrando un poco el camino. ¿Por qué te decides? Explícanos un poco en qué consiste para la gente que no sepa de atletismo. Vale, 400 metros vallas yo creo que todos sí que sabéis que es una pista de atletismo. Entonces, una vuelta entera son 400 metros. Entonces, en mi caso, le ponen 10 vallas que están separadas a la misma distancia todas. Entonces, son esos 400 metros con las 10 vallas. Y eso se consiste bueno, pues obviamente en quien la termine más rápido, mejor. Y me metí en esa disciplina. Yo creo que al final, lo he dicho siempre, que al final nos gusta lo que se nos da bien. Entonces, a mí es la prueba que más me gusta, por supuesto porque se me da bien, pero también porque es que creo que tiene muchas cosas. O sea, creo que tiene un componente rítmico que no lo tienen las demás pruebas. O sea, yo voy contando los pasos entre vallas. O sea, y antes de salir, ya sé cuántos pasos voy a hacer aquí, cuántos voy a hacer aquí, cuántos voy a hacer aquí. O sea, lo tengo todo. Con qué pierna voy a saltar cada una. O sea, hay muchísimos factores que entrenamos que en lo demás no diré, pero lo demás es como solo correr, digamos, ¿no? O sea, en un 400 lisos o en un 100 metros o en un 800 es solo correr. Y yo aquí tengo muchas cositas que trabajar que me gustan mucho. Aparte de, por supuesto, pues trabajar la velocidad, la resistencia, la técnica, etcétera. Pero lo que es como el ritmo en la carrera y tal, es algo que para mí tiene un punto distintivo de las demás pruebas y que me gusta mucho. Claro, y tú me decías, yo sé cuántos pasos voy a hacer entre valla y valla y eso es algo que entreno. ¿Cómo es un entrenamiento para una atleta profesional como tú? Es decir, bueno, para quien no lo sepa, Sara está en el CAR, ¿vale? El CAR es el Centre del Rendiment de Catalunya, ¿verdad? Que es donde van pues todos los deportistas de élite a prepararse pues para olimpiadas, para competiciones importantes, ¿no? Entonces, antes te quería preguntar primero esto, o sea, lo de los entrenos, pero quiero preguntarte antes, ¿cómo accedes al CAR? Vale, allí tienes dos opciones. O sea, aquí en Cataluña tenemos la parte de entrar por la Federación Catalana o la parte de la Federación Española. En mi caso fue por la Selección Española. Una vez estás dentro de la Selección Española, o sea, has ido a campeonatos internacionales absolutos, a campeonatos del mundo, a campeonatos de Europa, a nivel absoluto, ahí la Federación ya te da la posibilidad de que tú pidas una beca, rellenes un formulario si quisieras estar interesado en ir en los dos CARs que hay en España principalmente, que es el de Madrid y el de Barcelona. Entonces, eso por un lado, tú rellenas el formulario y presentas la solicitud y ahí te aceptan, porque obviamente hay mucha gente en la selección y, pues bueno, ellos deben decidir pues quién tiene más proyección o quién menos o por quién deciden invertir, ¿no? Y en este caso, pues la Federación Española me concedió la beca cuando rellené la solicitud hace 4 años y desde entonces pues llevo ahí entrenando. Y luego el otro camino sería por la catalana, que igual pues hay atletas que no llegan al nivel nacional, digamos, o sea, a nivel estatal, pero la catalana sí también decide como invertir en algunos atletas catalanes para que consiguen llegar, porque al final está dentro de Cataluña el CAR, y entonces también intentan pues que haya atletas catalanes, ¿no? Además de pues españoles, pues que también hay algunos catalanes. Entonces también se puede conseguir, si eres atleta catalán, por este lado. Claro, y tú me dices llegar a los estatales, internacionales. ¿Cómo funciona a nivel de puntuación o a nivel pues claro, tiene que haber como un orden, ¿no? Y tú tienes que ir superando, imagino que unos tiempos. ¿Cómo funciona generalmente, por ejemplo, en la Federación Española el tema de las puntuaciones? Vale, en el atletismo lo más importante, por eso somos tan obsesos, es el tiempo. O sea, lo que tú tardes en hacer los 100 metros o los 400, en mi caso, el tiempo que tarde en hacer 400 metros vallas, eso es lo que es el resultado, lo que se te asigna a ti, ¿no? Tú vales tanto, ese es el tiempo. Es una de las cosas que me gusta del atletismo, que es algo súper exacto, súper concreto y que es objetivo. O sea, no depende de una puntuación que te pueda dar una persona, sino es el tiempo que has hecho, es lo que vales y es lo que eres. Entonces, en este caso, la federación te pide
unas marcas para acudir, por ejemplo, al Campeonato de España. Tienes que bajar de 55 segundos en 400 metros para ir al Campeonato de España, por ejemplo. Tienes unas mínimas, digamos. Entonces, una vez pasas esas marcas que te pide la federación, puedes ir al Campeonato de España. Y lo mismo hay en campeonatos de Europa y campeonatos del mundo. Cada vez, obviamente, las marcas son más difíciles. Entonces, en este caso, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ponen una mínima, que es, o sea, la marca, que es muy complicada, que, bueno, pues obviamente, pues en general le suelen hacer unos 15, 18 atletas en todo el mundo. Y entonces a partir de ahí va por ranking. Y el ranking sí que es algo, es como la suma de tus 5 mejores marcas de esa temporada. Vale. Y recibes también puntos extra, que eso es algo que es nuevo de hace unos años y a mí no me acaba de gustar, porque lo he dicho, porque a mí me gusta que el atletismo es algo súper objetivo. Y aquí depende de dónde hayas hecho esa marca, te dan unos puntos extra o no. Claro, eso es lo que te quería preguntar, porque de repente hablamos de nivel a Cataluña. Si tú, por ejemplo, haces una marca de una competición internacional en un campeonato de Cataluña, ¿eso significa que vas a tener menos puntos? Sí, pues en este caso, por ejemplo, si tú lo hicieras en un campeonato aquí en Cataluña, te valdría menos puntos que si lo haces en un campeonato de Europa. Vale, ¿no? Entonces, entiendo. Ahora es un poquito eso, entonces la gente que puede entrar por ranking a los Juegos Olímpicos busca, sobre todo, dónde tengo que correr, en qué sitio, dónde me interesa más. Me interesa más ir a campeonato de Europa o a un meeting importante internacional que no irme aquí al lado de mi casa que hace una competición. Claro. Claro. Y eso venía un poco de la pregunta de cómo son tus entrenos. ¿En qué consiste un entreno? Tenemos varios, porque o sea, funcionamos un poquito como por ciclos y por días. Entonces, cada semana es un ciclo, digamos. Y tenemos días de gimnasio, que es muchas pesas, ejercicios de fuerza, de reactividad, de explosividad. Y luego tenemos días que trabajamos la parte más aeróbica, que es como más fondo, digamos. Entonces, es como más, pues, series más largas. Yo, por ejemplo, series largas para mí son 500 metros, o sea, series de medio kilómetro con poca recuperación, a un ritmo alegre, pero no muy rápido. Igual, pues, me meto 6 series de 500, descansando poquito tiempo. Y luego están los días de velocidad o series lácticas, es el día que sufrimos mucho. Y ahí sí que pues, serían series de 200 o 300 metros, pero a full y con mucha recuperación entre medio. Y entonces, claro, tú estás en el CAR, ¿no? ¿Cómo funciona un CAR desde dentro? Es decir, vas a entrenar, tienes obviamente servicios médicos, ¿no? Ahora tú nos comentabas que habías estado lesionada, que ahora luego te voy a preguntar también. ¿Cómo es la organización desde dentro? Claro, porque tú me dices, hay 2 CARs en España, ¿no? El de Madrid y el de Barcelona. Por tanto, la gente que no es de Barcelona, por ejemplo, o la gente que no es de Madrid, desde el mismo CAR como que les facilitan todo o es un poco buscarte la vida. Bueno, es un poco para que la gente lo sepa. La verdad es que, bueno, a mí el CAR me gusta mucho y también depende mucho de la gente que haya en ese momento. Es como todo, o sea, es generacional y ahora mismo la generación que hay creo que está muy bien. Y ahí, por supuesto, tenemos todo tipo de facilidades, o sea, tenemos servicios médicos, hay nutrición, toda la parte de psicología también está cubierta, o sea, biomecánicos, o sea, tenemos de todo. Y el día a día funciona un poco, hay todos los deportes, o sea, hay desde deportes de piscina, deportes en equipo, de pelota, o sea, de todo. Las instalaciones son una locura, o sea, está todo súper bien. Hay muchos gimnasios, tienes de todo, tienes pistas, tienes 1000 piscinas, o sea, todo. Entonces funciona un poco como mañanas y tardes la gente suele entrenar, o sea, tienes entrenamientos. Y luego está la parte de las comidas, nos juntamos todos. Hay un comedor que es muy grande y ahí sí que es verdad que solemos juntarnos un poco por deportes. O sea, normalmente pues todas estas mesas de atletismo estamos todos hablando. Sí que en las cenas, por ejemplo, que hay menos gente, porque ya mucha gente suele entrenar por la mañana, pues por las cenas sí que ya queda más reducido y se mezcla más, pues nos ponemos con las de sincronizada, o nos ponemos con los de waterpolo, te pones con no sé quién, o sea, te mezclas más. Y luego, por supuesto, fines de semana, claro, la gente que no es de Barcelona, la gente que vive por aquí en Cataluña sí que se va a sus casas, pero las que no, hay que montar planes, porque la gente necesita desconectar, como todo el mundo. Y lo guay es eso, pues que se montan planes, que también, como toda persona joven, sale de fiesta cuando no hay competiciones importantes, se hacen cenas, se hacen comidas, pues se busca, pues nos vamos a la playa, o sea, se hacen cosas y creo que se crea un ambiente muy positivo de compañerismo y de eso, y de que ver pues que tú al final estás luchando por un sueño. En general, la mayoría de gente que está ahí lucha por estar en unos juegos, y tener gente que en otros deportes está luchando por lo mismo que tú es algo muy guay. Poder compartirlo, pues creo que siempre es mejor.
Y tú me decías, claro, hay una generación muy guay. ¿Cuántos sois en atletismo ahora mismo? O al menos de tu modalidad, ¿cuántas personas hay que se estén preparando para los Juegos? En mi modalidad solo estamos de chicas, en el CAR solo estoy yo y 2 chicos. Pero luego en atletismo somos unos cuantos, o sea, no sabía decirte el número exacto, pero rondaremos los 30, yo creo, o sea, somos unos cuantos. Y luego otros deportes, pues eso, por ejemplo, de sincronizada está todo el equipo de sincronizada, o sea, de ahí sí que es bastante más gente. Así que eso. Ujú. Y el tema de la lesión. Cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te lesionaste? Vale, fue un día entrenando, o sea, realmente hay cosas peores, quiero decir, puede ser haciendo el tonto, no sé qué, bueno, al menos fue entrenando. Estaba haciendo justo un entrenamiento de movilidad de vallas, que son como ejercicios más técnicos de movilidad, y justo estaba haciendo el ejercicio y me torcí el tobillo. Parecía algo, bueno, pues todo el mundo se ha torcido el tobillo, no pasa nada, sí es verdad que se me hinchó mucho y dije, bueno, es una buena torcedura, pero no pasa nada. Y a la semana o así me estaba intentando forzar un poquito para ya empezar a entrenar y decir, bueno, va, tengo que empezar porque tenía que aprender el mundo a cabo de 2 meses o 3 y quería llegar. Y era como, bueno, no pasa nada, me duele un poco, no pasa nada, tal. Y lo fui alargando así un poco hasta que llevaba 3 semanas forzándome y decía, es que esto no es normal, o sea, me duele muchísimo, estoy cada entreno muriéndome del dolor, pues creo que tengo que mirármelo y porque no es normal. Y me lo fui a mirar y sí, me dijeron que no era una torcedura, sino una rotura completa del ligamento. O sea, cuando haces un esguince de tobillo es una rotura parcial y es una rotura total del ligamento. Y me había hecho también un edema óseo por intentar forzar. Me había hecho un edema óseo, que eso en teoría es más tiempo aún. Entonces ahí fue como, vale, vamos a darle tiempo, descartamos el campeonato del mundo y nos centramos mejor en curar esto y mejor llegar a los Juegos Olímpicos, que al final pues, es algo como más importante, ¿no? Y fue así, o sea, fue mucho tiempo de, bueno, que se fuera todo a su sitio, volviera a su sitio, que se recuperaran todos los tejidos, etc. Y no fue muy, o sea, no avanzaba al ritmo que tenía que avanzar. Y me hicieron pruebas médicas y tal, y vieron que tenía un síndrome, o sea, que se llama síndrome de Sudeck, que es algo muy raro, o sea, que no suele pasar mucho, que tampoco lo he contado mucho, la verdad, porque, bueno, por lo que sea, porque también no me gusta tampoco mucho hablar cuando estoy en la lesión, hablar de todo lo malo que tiene la lesión, pero es un síndrome que es como que ha habido una alteración de todo tipo de tejido en esa zona por desuso y porque estuve yendo movimiento con muletas después de todo esto, sí, o sea, no estuve usando mucho el pie durante 3 meses y como que pues se alteran todos los tejidos, o sea, a nivel nervioso, o sea, de todo, y te provoca un dolor que no hay una explicación, pero hay un dolor y no se sabe de dónde viene. Y es un poquito lo que me pasó. Y el fisio me decía, Sara, no te fuerces porque va a ser peor. Dice, esto llevado al extremo, o sea, llevado al extremo, ¿eh? O sea, yo tengo un nivel muy bajo de este síndrome, pero llevado al extremo hay gente que incluso llegan a amputar, o sea, del dolor que hace, llegan a amputar, o sea, el pie y todo por el dolor. Y yo ahí me cagué. Y yo, no me digas eso. Y me dicen, no, pero te lo digo para que veas que es algo serio, que no te lo tomes así como, bueno, no pasa nada, no. Entonces, yo sí es verdad que, o sea, estuvo muchos meses que andando me molestaba. Y decía, es que no puedo hacer ni vida normal. Porque, o sea, me vino verano y todas mis amigas, aprovecha ahora y nos salimos, es que no puedo, es que me duele. Entonces ahí fue como la parte más dura. Y desde entonces que volví en septiembre ya fue como, bueno, vamos a mirar todos los tratamientos posibles, todo lo que pueda. Y toda fisioterapia full. Y desde ahí que he ido mejorando poco a poco. O sea, siempre he ido como lo que me permita el pie. O sea, hoy igual solo puedo ir a caminar media hora y eso es lo que voy a hacer. Bueno, voy a caminar media hora, a ver qué tal mañana. Bien, vale. Voy a caminar media hora y en los últimos 2 minutos corro un poco. O sea, ha sido así de súper a poco. Hasta que a día de hoy pues estoy entrenando prácticamente en normalidad, con molestias algunos días, pero es un paso muy grande. Si miro ahora a hace unos meses, cambia muchísimo y bueno, con ganas de que esto siga mejorando y de que pueda empezar a competir en breves. Y todo esto a nivel mental, ¿cómo lo gestionas? Es decir, al final, como atleta profesional, estás expuesta a una presión, a unos nervios, a una autoexigencia muy grande porque eso lo requiere. ¿Cómo gestionas ya no solo la lesión, que ahora me quiero enfocar primero preguntándote en la lesión, sino en general, ¿no? Es decir, te llegaste a sentir frustrada, ¿cómo lo gestionas a nivel mental? O sea, yo siempre he pensado que
la parte psicológica era algo que yo lo tenía bastante controlado, que bueno, sabía gestionar mis propias expectativas, mis presiones y que era algo que, bueno, estaba más o menos dentro de lo normal, que por supuesto pues tenía ansiedad a veces, tenía presión de más, etcétera, pero que lo llevaba bastante bien. Hasta que llegó la lesión, que ahí ya no pude sola. Ahí dije, o sea, necesito ayuda externa, que siento que mentalmente no estoy bien, o sea, ni en mi día a día, o sea, llego a casa de mal humor, o sea, estoy como apagada, o sea, estoy mal. Y ahí sí que recorrí pues, a una psicóloga que desde entonces he creído necesario seguir porque creo que es algo que me hace bien y que desde que empecé con ella pues llevo ya año y pico y lo sigo manteniendo y sigo haciendo sesiones y creo que es un punto ahora mismo importante en mi vida y que no quiero que se vaya eso, o sea, lo quiero mantener. Claro, porque al final es lo que dices, ¿no? O sea, tú te has llegado a sentir muy presionada. O sea, la presión sí, pero sobre todo yo me pongo mucha presión yo misma y claro, eso de vez en cuando, pues bueno, lo puedo ir gestionando, ¿no? Puedo decir, Sara, no pasa nada, tal. Pero claro, la presión externa es la que no puedo controlar. Y eso es algo que o sea, lo he hablado incluso con compañeras, de decir, al final es heavy que nos preocupemos por cosas que no están a nuestro alcance. Entonces, todo lo que no está a nuestro alcance, o sea, intenta apartarlo. O sea, en competiciones, la de cantidad de mensajes que recibimos, como espero que ganes, o va a España a ganar no sé qué, y es como. Son comentarios que son súper inofensivos y al revés, y que son como positivos porque es como para animarnos, pero muchas veces te añade una presión que, ostras, que es difícil de gestionar, ¿no? Y que tienes que intentar, pues eso, visualizarlo desde otro punto de vista e intentar, pues, todo lo que no es mío, no puedo hacer nada. Y a nivel interno, claro, una cosa es lo que se ve de fuera y otra cosa es lo que a lo mejor se vive, no lo sé. ¿Cómo gestionáis también el... ¿Hay envidias? ¿Hay competitividad no sana? Porque la competitividad sana es buena, al final es lo que te impulsa, ¿no? a seguir luchando y querer retarte, pero ¿crees que es es un deporte en el que hay competitividad? Bueno, eso, una competitividad quizás un poco tóxica o no. Pues yo diría que, o sea, al menos del ambiente que yo tengo cercano, yo diría que es un ambiente súper sano, que de hecho me gusta que el atletismo tenga una de esas cualidades, digamos. O sea, yo no he visto otro deporte que sea tan limpio, o sea, que, claro, no es un deporte de contacto, entonces también en ese sentido ayuda, pero me refiero, o sea, estamos todas, antes de salir a competir, tenemos lo que llamamos es como tienes una cámara de salida, una cámara de requeriments, que se dice en Cataluña, y es que tienes que estar allí como media hora antes de la competición, y te meten con todas tus competidores, con todos tus rivales. Y el rollo que, o sea, es de el buen ambiente que hay ahí, risas, todas estamos nerviosas porque obvio te lo vas a jugar y vas a competir contra la gente que tienes ahí delante. Siempre hay buenas caras, se hacen bromas, siempre risas, o sea, para mí el ambiente es súper positivo y al acabar siempre abrazo, enhorabuena a quien haya ganado, a las que no, o sea, creo que es algo, si tú ves una competición, siempre vas a ver buenos gestos, o sea, no vas a ver nunca nadie que le da la espalda, que no, o sea, siempre te das la mano, o sea, yo me alegro cuando compañeras mías hacen, o sea, al final yo entreno para mejorarme a mí, por supuesto que gano a las demás, pero yo entreno porque quiero ver cuál es mi límite, hasta dónde puedo llegar, si otra persona se mejora ella misma, digo, jope, qué bien, ¿no? Enhorabuena porque te estás currando igual que yo y pues has conseguido esto y bien por ti. Entonces creo que esto es algo muy, muy bonito que hay en el atletismo, que te puedas alegrar por las victorias de tus rivales, pues es algo súper guay. Y yo siempre he dicho que para mí el atletismo me ha dado valores, creo que sí reflejan los valores del deporte, que igual otros deportes se van un poquito de ahí y yo creo que el atletismo te da valores muy positivos, que los aplico también a mi día a día y que los compartiríamos con todo el mundo. Claro, y al final también el hecho de ser un deporte tan individual, ¿no? Es lo que tú dices, tú al final te retas a ti misma, trabajas para ti y al final los resultados son los que hay, los que has trabajado y los que tu cuerpo te ha permitido, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es muy guay y yo no tengo mucha idea de atletismo, pero sí que es verdad que cuando hay juegos en casa es una de las
de los deportes que nos gusta ver. Mi padre ha sido nadador y se preparó para unas Olimpiadas, y entonces sabemos un poco lo que implica la disciplina de un atleta profesional, ¿no? Y yo también lo pienso y digo, tienes 23 años al final, ¿cómo gestionas el tener una vida como la que tienes comparada quizás con personas cercanas, ¿no? ¿Cómo lidias también con el decir, es que soy una chica de 23 años, pero a la hora me estoy preparando para unos Juegos Olímpicos, ¿sabes? Yo ahí sí que, igual ahora no lo estoy notando tanto, pero lo noté mucho, sobre todo en mis 18, 19, que mis amigas salían de fiesta. Pues cuando acabas el bachillerato, que se van a Ibiza, en nuestro caso aquí en Cataluña, pues te vas a Ibiza, ¿no? Te vas a tal. Son cosas que no podía hacer y yo pensaba, sí, porque estoy centrándome en mi deporte y todo, pero ostras, estoy perdiendo muchas otras cosas que no sé si voy a volver a vivir, o es que tengo la edad para hacer esto y no lo estoy haciendo. Entonces me pasó mucho, ahora que me lesioné, que pude vivir lo que es un verano de una persona normal, porque desde mis 16, 17 no había tenido un verano. O sea, yo realmente, claro, nuestras competiciones importantes son en agosto. Y cuando mis amigas se ven de viajes y hacen cosas, claro, nunca puedo ir. Entonces es como, yo me paso el verano en una pista de atletismo entrenando. Y a veces lo pienso y digo, ostras, que realmente, ostras, ¿sabes? Tiempo que tú tienes, que lo puedes disfrutar en la playa, no sé dónde, y tienes que estar entrenando. Entonces, este verano que estuve lesionada fue una mierda, porque me hubiera encantado estar compitiendo, pero pude ver el otro lado, ¿no? Pude ver el otro lado de decir, ostras, ahora mismo tengo verano, mis amigas se van de esto, les voy a decir que vengo, les voy a decir que voy a ir con ellas. Entonces, pues son cosas que sí, que al final sacrificas, y pues cuando tienes 16, 17, creo que es más duro, porque al final cuando eres adolescente siempre pues te dejas influenciar mucho más y es mucho más complicado, y por eso te juntas mucho pues con la gente también que está metida en el deporte, porque si no es imposible. Bueno, porque al final entienden cuál es tu estilo de vida Tal cual. y eso solo lo sabe la gente que lo vive. Tal cual. O sea que... Pero claro, al final el esfuerzo y la dedicación tiene recompensas, como en tu caso, que hace ya, si no me equivoco, un año, que tienes el récord de 400 metros de vallas, que hacía 38 años que nadie lo hacía. ¿Cómo fue ese momento? Fue muy guay porque, o sea, yo para nada me estaba planteando hacer el récord ni nada. Encima, o sea, creo que lo tenía lejísimo. O sea, en ese momento tenía como un segundo y pico, que es un montón. Bueno, espera, ¿a cuánto tienes el...? O sea, es 54-34. Y en ese momento estaba en 55-20, no, 55-22, y yo la primera vez que lo hice 55-20. O sea, de 55-22 a 55-20, por súper poquito. Y yo recuerdo que ni siquiera sabía cuál era yo el récord. O sea, yo en ese momento creo que tenía como 56-30, o sea, es que fue muy drástico mi mejora desde que entré en el CAR. Pero fue un poco eso. Yo tenía 56 y pico y era un campeonato de Europa sub-23, menores de 23 años. Y yo me acuerdo de salir allí y decir, bueno, mi entrenador me dijo, vamos a intentar sacar lo mejor, hemos entrenado bien, o sea, disfruta, es un campeonato de tu categoría, que siempre son como una expresión porque no es absoluto, disfrútalo, tal. Y me acuerdo de salir y yo pensaba que ni medalla iba a coger porque estaba complicado y tal. Y al final, en la última recta, me veía ahí segunda, tercera y decía, no, pues tengo la medalla, o sea, a full, sigo. Y me acuerdo de llegar y estar tan contenta por haber quedado segunda que ni me fijé en qué marca había hecho. O sea, ni sabía qué marca había hecho. Y cuando vino un entrenador y dijo, Sara, ¿por qué has hecho el récord de España? Y yo pensé, ¿cómo que récord de España? ¿Pero qué marca he hecho? Si, no lo sé. Y me vi ahí el marcador y dije, pero si baja como un segundo. Y ni me he dado cuenta. O sea, fue muy guay ver todo eso. Y como vivirlo sin haberlo esperado. O sea, muchas veces como cuando las cosas salen mejor, cuando ni siquiera buscabas, ¿no? Cuando simplemente estabas disfrutando y sin pensarlo salió, y por eso yo creo que tengo tan buen recuerdo, porque fue como una sorpresa, la mejor sorpresa que podía haber tenido. Y luego me acuerdo de asimilarlo luego cuando llegué al hotel después de la competición, que fue como, es que nadie en España, o sea, yo intentaba como asimilar lo que había hecho y decía, claro, es que nadie en España nunca ha corrido tan rápido como yo hoy, ¿no? Y era como, wow, en plan, jope, que es muy guay poder decir eso. Y bueno, fue para mí el mejor momento que he tenido en mi carrera deportiva, y a pesar de que luego he mejorado mi récord, pero la primera vez que rompes esa barrera, como ese récord, para mí me marcó. ¿Actualmente a cuánto lo tienes? O sea, la primera vez que lo batí fue 55-20 y lo bajé a 54-34. O sea, es un buen salto.
pero ya te digo, o sea, para mí esa competición fue la mejor. Y hablando de batir récords, claro, tú me dices, yo me puse muy contenta porque no me lo esperaba. ¿Cómo es el plantear de decir, vale, he hecho un récord, de repente tengo un récord de España, ¿voy a por otro? ¿O voy tranquila como he hecho hasta ahora y voy trabajando? Porque claro, por ejemplo, el siguiente récord sería el de Europa. ¿O cómo Claro, funciona? o sea, a nivel así estatal sí, A o nivel sea, es primero o sea, el de tu país y luego lo que más puedes hacer, luego es uno de Europa y como último uno del mundo. O sea, solo hay esos tres. A nivel europeo ahora mismo estoy bastante jodida porque hay una tía que es una crack que los está batiendo todas y estoy bastante lejos a día de hoy. Pero sí que es verdad que, claro, ahora cada vez que yo haga marca personal significa un récord de España. Entonces sí que es un poco de, bueno, tienes un poco más de presión, que sabes que bueno, cada vez que mejores va a ser un récord de España, a no ser que haya otra persona que llegue y lo haga. Pero a día de hoy, pues es eso. Entonces sí que un poco, ¿sabes? Siempre salgo con un poquito más de presión al momento de competir en mi prueba. Claro, ¿y cómo llevas el plantearte que alguien pueda conseguir el récord? Claro, no es fácil porque siempre, y sobre todo ahora que está lesionada, ves gente que va mejorando, gente que sale, que se queda cerquita de tu marca y vas ahí sufriendo. Pero yo también creo que es positivo que haya gente que sea capaz de romperlo, más que nada para en general el atletismo, o sea, que haya gente de nivel siempre es positivo, tanto para nuestro atletismo en general como para mí también, porque al final si hay alguien cerca me fuerza a querer ser mejor, ¿no? Y por eso digo que yo creo que es algo positivo que haya gente que esté ahí cerquita. Por supuesto, siempre uno quiere tenerlo, así que intentaremos seguir rebajándolo y ponerlo más difícil para los demás. ¿Y hay beneficios? ¿Tienes algún tipo de beneficio cuando bates un récord? Por parte de la federación, antes cuando batías un récord de España se te daba una remuneración, ahora no. O sea, por parte de la federación no recibo nada, por mucho que haga un récord de España. Por parte de tu patrocinador, en mi caso es Nike, sí que negocias por contrato, si hago récord de España, recibo tanto. O sea, eso sí. Son como, digamos, tenemos como la parte fija y luego la parte de bonus, y ese es uno de los bonus que consigues. Si haces récord de España, pues tienes una recompensa. Igual que si quedas campeona del mundo, también tienes una recompensa. Digamos, va como un poquito en base a tus resultados. Y, y tú, claro, cuando vas también a los campeonatos internacionales, fuiste a unas Olimpiadas, fuiste a Tokio, ¿no? Que ahora luego también quiero hablar de eso. ¿En qué año entras en la federación? ¿Formas parte o entras a formar parte del equipo de la Federación Española? Fue 2016, diría. O 2017, fue 2017 que empecé a competir a nivel absoluto, porque yo creo que desde 2015 o 14 sí que estoy en la selección, pero de categorías menores. Pero como es como la selección absoluta, digamos, ahí 2016, 2017. Y que fue un campeonato de Europa absoluto, que fue ahí mi debut. Y desde entonces he ido cada año, este año pasado que estuve lesionada, he estado cada año ahí en la selección. Y ahí también, o sea, vas por tema de marca, o sea, de tiempo, ¿cómo funciona? Ahí es lo mismo, sí, o sea, la federación te lleva a un campeonato de Europa, a un campeonato del mundo, si has hecho la mínima que requiere para estar en los campeonatos. Entonces, siempre, pues, bueno, tú tienes de antes, siempre tienes mítines, tienes competiciones que no son importantes para ir consiguiendo esas marcas y la federación vea que tienes el nivel y te lleve. Vale, vale. ¿Y cómo ves el atletismo español a nivel mundial? Es decir, ¿cuál crees que es el papel que tiene pues, a nivel mundial? Yo creo que España, o sea, en general, creo que en deportes tenemos figuras muy importantes y dentro del atletismo no la tenemos tanto. Y yo creo que es básicamente porque el atletismo, por mala suerte, en España no es un deporte, muy, claro, es un deporte prioritario. Y yo creo que aquí lo que nos pasa a la mayoría de deportes, es que el deporte rey, el fútbol, nos eclipsa a todos. O sea, al final en España está muy claro cuál es el deporte número uno y cuáles son los otros. En cambio, hay otros países que está mucho más equilibrado o que no tienen un deporte tan
tan marcado como en nuestro caso el fútbol, que nos tapa un poquito todo. Entonces, a nivel mundial, el atletismo español no está en el top. A nivel europeo sí que empezamos a estar entre los mejores, entonces creo que ahí estamos mejorando poco a poco, pero a nivel mundial yo creo que nos falta sacar ahí atletas que destaquen a nivel mundial, porque a día de hoy, pues bueno, sí que conseguimos algunas medallas a nivel mundial, pero son muy pocas y ya te digo, y yo creo que podríamos conseguir más si tuviéramos pues más ayudas, o sea, desde la base, sobre todo. Al final, cuanto más base tengamos, cuantos más niños hagan atletismo, siempre se llegará a más gente arriba. Y bueno, el fútbol se los lleva casi todos, entonces es difícil. Total. ¿Y crees que se puede vivir el atletismo a nivel, o sea, siendo atleta español? Sí, español. Mientras estás en activo, puedes ir viviendo como puedes vivir de un trabajo de oficina normal. O sea, ni vivir cómodamente, no, vivir normal mientras estás en activo. Porque cuando se te acaba, se te acaba. O sea, es como para mí, o sea, el atletismo es estar haciendo un trabajo normal, o sea, con un salario medio. O sea, no es para nada, o sea, no es como otros deportes igual, yo qué sé, el tenis, el fútbol, que puedas vivir de ello y que cuando terminas y ya no estás en activo sigues recibiendo, no. O sea, aquí es mientras estás, vas recibiendo dinero, pero cuando ya no estás y no recibes nada. Vale. Entonces entiendo que tenéis contratos. Normalmente tienes como la parte de la federación, que ahí sí que se te renueva año a año, o sea, si un año no haces nada, igual al siguiente se te acaba, y depende de los resultados de tu año anterior. O sea, yo, por ejemplo, recibo este año lo que yo hice el año anterior, siempre es así. Y bueno, recibimos, es un dinero que recibimos una beca realmente, te dan como si fuera una beca, y te dan un dinero trimestralmente, y funciona así. Y luego tenemos por otro lado toda la parte de sponsors, que es ahí un poquito ya lo que tú consigas. Entonces, claro, hay gente que solo recibe la parte de la federación, entonces, claro, ni siquiera es ni un salario mínimo. Muchos de mis compañeros no tienen marcas, claro, necesitan estar trabajando a media jornada ni que sea o sacarse otra cosa, entonces es duro. Y por otro lado, si tienes sponsors, ahí sí que puedes intentar sacarle un poquito más de jugo al asunto. Y yo en mi caso estoy con Nike, entonces sí que cerramos contrato y los contratos sí que suelen, ya no son año a año, sino que suelen ser más a largo plazo, pues 3, 5 años, etcétera. Entonces por ese lado vives un poco más tranquilo de decir, bueno, tengo 5 años, que sé que esta marca me va a estar apoyando. Por supuesto tienes una parte fija y una parte de bonus, como te he comentado antes, pero al menos, bueno, estás un poquito más tranquilo, en mi caso, de que tengo a Nike apoyándome. ¿Y cómo nace la colaboración con Nike? ¿Vienen ellos a buscarte? ¿Llamas tú a la puerta? Porque en el mundo del atletismo, bueno, a ver, a lo mejor es una pregunta muy tonta, pero como yo no la sé, ¿hay repres? ¿Tenéis repres? Vale, pues no era tan tonta. No. O sea, también hay representantes y la mayoría de repres te llaman a la puerta cuando empiezas a tener un nivel porque ya les interesa tener atletas Claro. de calidad. Yo creo que depende mucho de cada caso, ¿eh? Porque hay gente que despunta de muy pequeña y la marca ya se pelean entre ellas porque hay que ir a buscar a ese atleta, y luego al contrario, luego gente pues que igual tiene un nivel que no está muy consolidado y los representantes de esa persona tienen que ir a llamar puertas a ver si se consigue un patrocinio. En mi caso, tuve suerte que despunté de chiquita, entonces Nike sí que se interesó como por empezar a tener un precontrato, digamos, cuando pues, tenía que 15 años o así. Y luego ya sí fue como el contrato más serio y empecé a competir por Nike. Fue en 2020, si no me equivoco, que ahí sí que fue un poquito, pues, bueno, no tuve que ir a buscarlos porque ya había tenido contacto con ellos, pero sí que hubo que negociar y en este caso yo no tengo manager y me lo hacía mi madre. Y me acuerdo, claro, que tenía que hacerme ese trabajo mi madre. Claro, mi madre me ve como la reina de las reinas, ¿sabes? Y por supuesto, como todas las madres. Y mi madre iba ahí a piñón, a sacar la garra. No, más. Y bueno, o sea, está muy bien, mi madre me lo hace súper bien. Creo que se espabila muy bien por no trabajar nada que tenga que ver con eso. Pero bueno, a día de hoy sí que estamos intentando pues estar con una agencia o algo para que me lleve toda esa parte, para el día que pues tenga que renovar con Nike o tenga que buscar otra marca o así, pues que se haga un poco más formal. Bueno, no sé si este podcast va a llegar a alguien, pero si alguien está interesado en llevar a Sara, le puede escribir porque ha soltado una pequeña perlita, ¿eh? Vale, y ya también te quería preguntar algo que me parece como bastante
importante y que está como muy en auge en muchos ámbitos, por desgracia, que es la diferencia de ya no solo de salarios, sino de condiciones entre hombres y mujeres, sobre todo en los deportes. Lo vemos en deportes como el fútbol. Quiero saber un poco cómo, cómo lo vivís desde dentro también el mundo del atletismo. Si crees que hay diferencia entre hombres y mujeres y si hay como, bueno, un poco eso, cómo lo vivís las atletas. Sí, la verdad es que a nivel económico tengo que decir que chapó, porque no tenemos diferencias salariales. O sea, en ese caso es eso, es lo que te digo. O sea, se recibe por tus marcas y por tus logros, y si tú consigues, tanto siendo hombre como mujer, se te da lo mismo. En ese caso, súper contentas. Em, por otro lado, creo que sí que hay muchos puntos a mejorar. Uno de ellos es bastante obvio, y es que se sexualiza mucho a la mujer dentro del deporte. Uno, por cómo vamos vestidas, sí, es verdad, vamos en top y en bra, es decir, vamos muy sueltas de ropa, y los hombres van con camiseta, con pantalones así, quiero decir, no, hay un poquito una pequeña distinción. Y sí que es verdad que, pues, en general, pues, en imágenes, etcétera, siempre se nos busca un poco, pues, que se haga esto, que se haga lo otro, más visualizaciones cuanto más enseñemos. O sea, muchas veces lo que hablamos entre nosotras es que se nos obliga mucho a enseñar nuestro cuerpo para que se nos valore. O sea, la gente, en vez de decir, ¡buah, qué locura! Esta mujer ha corrido en tanto, dice, ¡guau, qué cuerpazo! ¿No? Súper, gracias, sí, pero al hombre no le dices, guau, qué cuerpazo, dices, hostia, este tío ha corrido en tanto, qué fuerte, no sé qué. Y a nosotras, pues muchas veces pues, se nos valora más por el cuerpo que tenemos y por lo bonito que es o lo que sea, que por las marcas que hemos conseguido, que al final es por lo que estamos ahí. Entonces, a veces un poquito por lo que nos quejamos. Y por otro lado, otro punto que también creo bastante importante es tema de referentes o tema de leyendas. O sea, en el atletismo, que la leyenda sea Usain Bolt, sí, pero ¿por qué no tenemos una leyenda femenina? ¿No? En plan, es un deporte que, por lo que he dicho y por suerte, es bastante equilibrado en el sentido de que, por ejemplo, tú vas a una competición y ves la misma cantidad de hombres que de mujeres. O sea, tú pagas y pagas por un campeonato y hay mujeres y hombres. Entonces, por ese lado, conseguimos las mismas número de visualizaciones, que los espectadores sean los mismos. Entonces, está bien, porque así como el fútbol, pues igual pues puede ser que en un partido de hombres vaya mucha más gente que uno de mujeres, en este caso vale el mismo número de personas. Entonces, súper bien. Pero que luego solo se conozca a nivel mundial a Usain Bolt y no se conozca a una persona atleta femenina, ostras, eso duele, que no, porque luego pues es todo el mundo, ¿cómo quién quiere ser? Quiero correr tan rápido como Usain Bolt. Y las niñas, ¿qué? Ahí también necesitan una referente femenina. Bueno, ahora en España, en los últimos años, tenemos a Ana Peleteiro, que además ha sido como, quiero decir, yo no soy del mundo del atletismo y me sabe mal porque al final, incluso yo misma sé muchos futbolistas, jugadores de básquet, pero luego cuando ya vamos a waterpolo, bueno, quizás sincronizada también porque en España también como que creo que se le ha dado bastante bombo, pero claro, como de repente yo sentirme que conocía a bueno, a Ana Pleteiro como referente española en atletismo, quiero saber también un poco cómo veis vosotras su figura y si creéis que esto ha hecho bien para la figura de la mujer en el atletismo. Bueno, ya no creo solo que de la mujer, sino que de repente se empezará a hablar mucho más del atletismo en España. O sea, yo creo que en España, a nivel nacional, estamos haciendo muy buen trabajo, en ese sentido. Y lo que te decía, o sea, yo me refería más a nivel mundial Total. que a nivel español. O sea, a nivel español, yo creo que estamos muy bien. Desde la federación se ayuda muchísimo, muchísimo a dar un poquito, pues, ese empujón que nos hace falta a las mujeres. Desde redes, o sea, la federación siempre nos apoya igual o más, también por parte aquí mala de los chicos. En plan, siempre se intenta dar mucho bombo a lo que hacemos nosotras. O sea, en esos sentidos, el trabajo que se está realizando desde la federación es muy bueno, y creo que Ana ha sabido aprovechar muy bien su imagen, ha sabido aprovechar muy bien sus logros, al final medallista olímpica. Igual que hay otros medallistas también en atletismo, no se les ha dado tanto bombo porque Ana ha conseguido un poquito pues darse a conocer. Se nota también que es algo que le gusta mucho, se le da muy bien las redes, se le da bien al hablar en público, es un personaje, también lo digo, o sea, es una persona que es interesante, entonces tiene sus puntos que pueden interesar mucho y pueden hacer que alguien se enganche a lo que es su persona. Y bien, entonces yo creo que todas pensamos que es algo positivo que se conozcan a Peleteiro, o sea, que alguien conozca ni que sea una persona dentro del mundo del atletismo, ya es algo más que se hable de atletismo, ¿no?
Así que, bueno, siempre decimos agradecida de que Ana está haciendo todo este trabajo y que a ver si poco a poco, pues otras atletas vamos consiguiendo darnos un poquito más a conocer y que también tengamos ese boom. Y antes hablábamos de que estuviste en Tokio, en las últimas Olimpiadas. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia. Fue muy guay, o sea, al final yo creo que todo atleta tiene como sueño ir a unos juegos, o sea, es el top que puedes llegar a ir. Y encontrarte allí y yo pensar, o sea, realmente, pues, yo, si todo el mundo tiene, sí, ojalá ir a los Juegos Olímpicos, pero no es algo real, algo que digas, realmente voy a ir o puedo ir. O sea, yo en ese momento no me lo había levantado seriamente, realmente. Y cuando fui allí, y estaba allí, decía, es que qué fuerte, o sea, estoy en los Juegos Olímpicos, es muy heavy, o sea, la élite de la élite está aquí. Y me acuerdo de estar, es como estamos en una villa olímpica, iba como por edificios y estás, pues todo el equipo español está en un edificio. Y lo compartíamos, no sé si también con dos países más, no sé si era Colombia y yo qué sé, un par de países más. Y era súper guay pues ver toda la selección junta. Te subías en un ascensor y estaba, pues yo qué sé, los jugadores de waterpolo que se iban a hacer un partido. Y todo el mundo, va, dale a tope, en plan, sin conoceros de nada, porque realmente, pues por mala suerte tampoco nos conocemos mucho entre nosotros, pero animando un montón, o sea, el ambiente que había era súper guay. Luego ibas al comedor y te encontrabas con uno de judo que había hecho una medalla, todo el mundo felicitándole, o sea, no sé, el ambiente que se creó en la villa fue muy positivo. Yo creo también uno de los puntos es como que había COVID, no podíamos salir de la villa, entonces todo el mundo hacía vida en la villa. Claro, ¿cómo fue eso? Yo quiero hacer una pregunta salseante, porque claro, en ese momento había COVID y en la tele siempre decían, es que hay un mamoneo en las villas olímpicas entre la gente. ¿Eso es verdad? Sí, sí, sí. Sí hay, sí hay. Sí hay mucho para que la gente va allí, obvio, a competir, pero una vez terminas de competir, estás en tu momento de... Tienes una autoestima altísima porque te crees el rey del mambo. Ahí hay gente pues que te entiende, que tiene tu historia de vida, que... O sea, seguro que encuentras a alguien que puedes llevarte bien y tal. Entonces, en los comedores ya hay muchos que van ahí buscando un poquito cuando terminan de competir y por la villa. O sea, te cruzabas con alguien, ¿tú de qué país eres? Tal, ¿qué deporte haces? Te ponías a hablar y se podían pasar horas. O sea, y era un poquito a las noches, o sea, yo lo cuento también esto, no sé, no lo he contado, pero lo voy a contar. Había mucha, o sea, cuando se termina la competición, la persona se va de fiesta, sí o sí. ¿Qué pasa? Que no podíamos salir de fiesta, entonces hacíamos fiesta en la villa. O sea, es lo que hay. Es que en pleno COVID. Claro, era pleno COVID. Entonces la gente era como, bueno, vale, salimos de fiesta, pero estamos dentro de la villa, no queremos molestar tampoco a nadie que igual compite mañana. Entonces había como un descampado, como ahí detrás justo de los aros, justo era muy icónico, justo detrás de los aros, toda la gente ahí bebiendo, de fiesta, traían altavoces, o sea, a full. Y luego a las 6 de la mañana, que todos seguían aquí arriba, veías a gente, a keniatas, por ejemplo, corriendo por ahí que estaban calentando para su competición y así. Y tú veías y decías, ay no, aquí estamos algunos de fiesta porque ya hemos terminado y otros pobres que aún tienen que competir. Y eso fue un poquito ver el contraste de, sí, somos atletas, pero también somos personas y como todo el mundo nos gusta celebrar, nos gusta, por ejemplo, ahí estaba Carreño, que acababa de hacer medalla también, un tenista que acaba de hacer segundo en los Juegos Olímpicos y estamos todo el equipo español celebrando que había hecho eso. Entonces estamos todos ahí un poquito, pues, bueno, pues celebrando. Claro. Y luego otra gente que aún le toca competir y es lo que hay. Claro, y además, ¿cómo es también vivir unos juegos, tus primeros juegos con COVID? Porque muchos controles, sí. ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, había partes de procesos que eran un poco, pues, palo. Pues eso, pues yo qué sé, todo el rato tenías que, a cualquier lado que entrabas, que te miraban la fiebre, tenías que hacerte un test. Cada día nos veíamos en los edificios estos, veíamos como en pisos, digamos. Yo vivía con 8 chicas y cada mañana teníamos que tirar saliva en un potecito y luego se la llevaban para ver que no hubiera COVID. Y una encargada recogía 2 potecitos cada mañana a las 7 y pico y se iba y los entregaba. O sea, había pues pequeñas cositas que por el COVID se tenían que hacer, pero que creo que no me hicieron no disfrutar de unos juegos. Igual sí, lo que más me impactó fue ir al estadio que estuviera vacío. O sea, ver un estadio enorme, claro, vacío. Eso impacta, eso es heavy. Pero bueno, también tenía otra parte de que por primera vez la gente que competía escuchaba, porque éramos 3 gatos sentados, éramos la parte de la selección que no estábamos compitiendo, animando. Entonces decían, te he escuchado, en plan, te he escuchado mientras corría, ¿no? Es algo que, si no, imposible. Entonces, bueno. ¿Y ahora cómo te estás planteando llegar a las de este año? A ver, tengo que decir que he tenido momentos de pensar, no voy a llegar por la lesión. A día de hoy sí creo que puedo estar allí, me veo bien y tengo ganas de
de dar lo mejor de mí, de estar allí, competir en mi prueba y de disfrutarlas al 100 con público, con mis compañeras, y como es cerquita, son en París, ojalá esté ahí mi familia y amigos. Guarda tweet. Sara Gallego va a estar en las Olimpiadas de París este año. Guarda tweet. Y claro, me dices, quiero llegar, espero llegar. Emocionalmente, ¿te sientes totalmente como preparada para afrontar un reto como las Olimpiadas? Sí, yo creo que sí. O sea, sí que había momentos que justo antes de estar bien, más o menos entrenando, que no quería ni pensarlo, porque decía, es que tampoco quiero ponerme más presión, o sea, da igual, voy haciendo. Pero ahora sí que creo que es necesario tenerlo en mente, tener esa meta y tenerlo presente en cada entreno, creo que es importante. Hace sacar lo mejor de mí y me hace que esté motivada al 110 y sí, y quiero ir ahí, quiero dar el máximo, obvio. ¿Cuándo sabes si vas a ir? O sea, ¿cuándo es el límite de decir, vale, tengo que hacer esta marca antes de tal? Tenemos plazo, creo que es hasta final de junio. Hasta final de junio tienes tiempo para hacerla, porque creo que luego ya julio, no sé, hay muchos campeonatos para hacerla. Así que yo diría que final de junio, o sea, tendría que haber hecho ya la mínima, que la mínima es 54,80 y yo tengo 54,34, o sea, en principio. O sea que guarda tweet que se va a hacer realidad. Vale. Bueno, yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas. He aprendido muchísimo, soy una persona que no sé de atletismo y si yo he aprendido, espero que la gente también, ya no solo de atletismo, sino también de la manera de afrontar pues cualquier cosa, ¿no? Y de la actitud que tienes delante de muchas cosas, que la verdad es que te admiro muchísimo, quiero que lo sepas. Y antes de acabar, siempre nos gusta hacer una sección que se llama preguntas rápidas, ¿vale? Así que yo te hago la pregunta y tienes que intentar responder sí, no, o si tienes que dar un poco de contexto, lo más como rápido posible, sin pensar, ¿vale? Venga, empezamos. ¿Cuál es el objetivo de Sara deportista y cuál es el objetivo de Sara en su vida personal? Objetivo de Sara deportista, obvio, en los Juegos y llegar a una final olímpica. Y la Sara deportista, no pensar en tanto las cosas y vivir el presente. ¿Cuáles serían los 3 atributos esenciales para una deportista de élite como tú para poder triunfar? Para mí, disciplinada, feliz, que si no eres feliz no corres, con un buen equipo, un buen ambiente, o sea, el entorno. El entorno. Si tuvieras que dar un consejo a todas las personas que te están escuchando, ¿qué les dirías? Que quieran llegar a donde tú quieres llegar y estás a punto de llegar. Últimamente, mira, me he como empapado mucho he escuchado podcasts, charlas, etcétera, y siempre veo como la misma idea, que es la que me aplico a mí, y es que si hay algo que se te da bien, aprovéchalo, porque es que eso que se te da bien, si te gusta y se te da bien, vas a hacerlo, o sea, vas a sacar muchísimo jugo de eso. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, en este momento de mi vida es el atletismo y le dedico todas mis fuerzas, y así es como se consiguen cosas. O sea, creo que no hay más. Donde seas feliz y donde estés bien, allí, es ahí. ¿Por qué Sara tiene un récord de España cuando a lo mejor han habido atletas, no sé si con más talento o no lo sé, quizás con más trabajo? Eso no se puede saber. ¿Qué crees que es lo que te ha hecho a ti llegar hasta aquí? Yo creo que hay muchos factores, pero como los más importantes diría mi familia, que siempre me ha apoyado y que siempre ha estado detrás cuando me he caído, cuando he necesitado motivación extra, etcétera, siempre ha estado ahí. A día de hoy mi entrenador y compañeros de entreno, que creo que son un factor muy importante, si no mi día a día no aguanto, o sea, hay días que no iría a entrenar si no tuviera el entrenador, si no tuviera mis compañeros. Y luego obviamente la parte física creo que es algo genético, por suerte que me dieron mis padres, pero la parte mental sí que es algo que he ido trabajando y que creo que es muy importante, que sin eso no llegas. O sea, tienes que ser ambicioso, pero también tienes que tener los pies en el suelo, tienes que currarte las cosas y siempre verlo desde un punto de trabajo, de currante. Y la última, si tuvieras que cambiar una cosa del atletismo, ¿qué sería? Una cosa de atletismo.
cambiaría nada yo de atletismo, ¿eh? O algo que ¿Funcionamiento quizás o- que mejorarías. Sí, de funcionamiento. Yo, mira, sí que cambiaría algo, pero por parte del espectador, porque para verlo, o sea, la gente creo que no lo disfruta tanto porque o eres un free que sabes todas las marcas y sabes todo, o si no, no entiendes. Entonces, yo haría algo como que la gente fuera realmente consciente de lo que es en correr en 54 segundos, porque es lo que digo, la gente no sabe y ven en el marcador 54, y bueno, no sé. Que un día todo el mundo vaya, por ejemplo, o sea, me encantaría que en la escuela sea como obligatorio o algo, un día ir a correr 100 metros o 400 metros y que a partir de ahí vieran, vale, lo que yo veo en la tele son 6 segundos menos, es un montón, o es no sé cuánto, ¿sabes? Poder como ser consciente de las marcas que hacemos, que muchas veces no lo es, y yo creo que es por, pues, bueno, pues al final, obviamente, pues falta de conocimiento normal, y me encantaría que todo el mundo un día fuera a una especie de atletismo y hiciera eso y luego comparara. Total. Al final todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente sabe lo que es un fuera de juego. Tal cual. Y pues Mm, eso. Bueno, yo no, exacto. ¿vale? No pasa nada. Me lo han Pero explicado en muchas, general, en me lo han general. explicado muchas veces y no lo entiendo, lo siento. O sea, entiendo el concepto, pero no lo veo, no lo sé ver. Pues lo mismo me pasa con el atletismo y creo que es por una falta de información. Así que, bueno, todos los niños, las niñas o la gente que nos esté escuchando, porque no sé si esto va a llegar a niños, pero gente que quiera llegar a conseguir un sueño como el de Sara, pues desde el podcast de Decasite, nuestro objetivo es llegar a perfiles como ella para motivaros, para recordaros que al final luchando y persiguiendo los sueños, a lo mejor no los vas a llegar a conseguir por muchos factores, pero que el proceso está y que con eso es con lo que nos tenemos que llegar, o sea, que quedar y que esperemos que Sara llegue a los Juegos en París, que la podamos ver y que llegue a cumplir el sueño por el que hace tanto tiempo que lucha. Así que muchas gracias por estar aquí y nada, y a vosotros gracias por estar un día más escuchándonos o viéndonos según la plataforma en la que estéis y que os recordamos que buscamos a gente que nos cuente su historia. No hace falta que sea de éxito, sino de motivación y que pueda aportar algo a los demás. Así que os dejamos en la descripción nuestro correo electrónico para que nos podáis escribir. Y nada, que nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Chao. adiós.